Sí, muy buenas. En este nuevo día agradecemos nuevamente a nuestro Padre Celestial por permitirnos presentarnos aquí delante de su presencia y darle una nueva bienvenida al Espíritu Santo, que es el que siempre permite que estemos en su obra, en su mandamiento que Él nos enseñó, que pongamos por obra su palabra, de enseñar, de ejecutar todo lo que Él nos da para la gloria de Dios, del Dios Todopoderoso. Bienvenidos a este momento nuevamente, un momento hermoso, precioso, que le damos al Señor, con un nuevo semblante. Así que cada día para los hijos de Dios serán mejores, serán más hermosos, días más resplandecientes. Resplandecemos más nuestro rostro, Él nos hace resplandecer más cada día. Amén. Por eso te damos gracias en este momento y lo bendecimos y lo adoramos como siempre. Nuestro corazón está dispuesto en todo momento para darle esas gracias a Dios, que es el que nos sustenta cada día en nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser. Amén. Padre, te damos gracias porque siempre tú estás presente, siempre tú nos acompañas, nos permites presentarnos delante de ti con adoración, cánticos, alabanza, todo lo que nuestro corazón desea para ti, y darte esa bendición a ti, reconocer nuestros errores, nuestros pecados, todo lo que sentimos. Entonces esas cargas se las ponemos a ti, porque tú llevas nuestras cargas, llevas nuestras angustias, nuestros temores, y las echa a las profundidades del abismo, del mar, y de allí no volverá a salir ese pecado, todo ese tormento que nos azotaba en un tiempo. Todo eso tú lo llevaste, y allí en la cruz también exhibiste públicamente al enemigo, llevaste todos nuestros temores, nuestras angustias, y por eso te rendimos culto y adoración, y entendemos que solo tú eres merecedor de la alabanza, la adoración y el reconocimiento. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, y queremos más de tu presencia. Te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho, por toda iniquidad, por todo pecado y por toda desobediencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces el Señor, Él es nuestra ayuda, nuestra luz, nuestra esperanza, y para todo aquel que ha entendido el mensaje y tiene la verdad y ha seguido el camino, la verdad y la vida, ¿no? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso queremos alabarte, adorarte siempre, con el corazón, con el alma y con el espíritu. Gracias, Señor. Amén.
la luz de tus ojos he vivido y me has cuidado con tu grande amor. En todo tiempo en ti hay felicidad y gran bondad en tu corazón. Es el orgullo más grande de este mundo, el tener la bendición de Dios. Con tu palabra mi alma ha ido creciendo y la defiendo donde quiera que voy. Me diste vida con un soplo divino cuando creaste el cuerpo del varón, y luego a Eva, la cual fue burlada por Satanás, el máximo traidor. Vino el pecado y fueron despojados del paraíso donde Dios nos creó, porque el demonio convertido en serpiente astutamente a Eva engañó. Tú que creaste, Señor, el puerto humano, tan perfecto como la luz del sol, como los cielos, los mares y la tierra, como la lluvia, el frío y el calor. Te damos gracias, Señor, por lo creado y sobre todo porque nos das perdón. Quien viene a ti en arrepentimiento, a todos los males les haya solución. Un mundo perdido es lo que tenemos, donde todos huyen del amor de Dios. No reconocemos que a este ser supremo, si lo buscamos, hallamos salvación. Si a tu Hijo amado entregaste al mundo para que ganara nuestra redención, tu santa palabra se está cumpliendo y sin embargo no hay aceptación. Gloria a Dios, alabamos su nombre, exaltamos su nombre. Gracias porque eres bueno, maravilloso, justo y santo. Dios es santo, puro, bueno. Como dice la canción, has creado todo para las maravillas de Él mismo, para que Él mismo se glorifique, porque Él es el único que se glorifica. Nosotros le glorificamos a Él en todo. Amén. La honra y la gloria sea para Dios. Bendecimos el nombre de Dios, el Dios vivo y grande y maravilloso. Honramos su nombre y glorificamos su nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, por su presencia, por tu bendición. Estoy en su presencia con el corazón humilde, recíbeme, Señor. Después de yo andar perdido en el mundo del pecado, ahora soy predicador. Quiero ser tu servidor, llevando por las naciones el mensaje del amor. Te prometo serte fiel y seguirte hasta el final para yo viajar contigo. Ayúdame, Señor, te prometo serte fiel, adorarte en el ayuno, adorarte en la vigilia, con tu pueblo redimido,
congregados en familia. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, mi Jesús. Gracias por tu amor, gracias por darme tu luz. Me libraste del error en que andaba sumergido, yo quiero reconocer. Cuando estaba confundido, solo triste y afligido, hoy soy más que vencedor. Me libraste del error en que andaba confundido, quiero reconocer. Cuando estaba confundido, solo triste y afligido, hoy soy más que vencedor. Ahora vivo muy feliz en la iglesia del Señor, sirviéndole solo a Él. Ahora vivo muy feliz en la iglesia del Señor, sirviéndole solo a Él. Recíbeme, Señor, te prometo serte fiel, adorarte en el ayuno, adorarte en la vigilia, con tu pueblo redimido, congregados en familia. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, mi Jesús. Gracias por darme tu amor, gracias por darme tu luz. Gloria a Dios, poderoso es Dios, santo es Dios. Por eso le alabamos y adoramos su nombre, porque Él es digno de toda alabanza y adoración. La gloria siempre sea para el Señor. Canciones de alabanza y de exhortación, de testimonio, de todo ahí en las alabanzas del Señor. De poema, de profecía, de todo lo que Él nos ha regalado en su palabra para podernos expresar delante de Él. Poesía, en poemas, en muchas obras, aún en teatro, en muchos eventos se puede presentar muchas cosas que Él, esos talentos, poderle brindar mensaje al pueblo o a la humanidad por medio de la alabanza, la canción, el cántico de adoración, porque muchos en la palabra pues entienden pero ese mensaje de Dios, pero también por medio de las canciones, de medio de muchas formas de poder llegar al corazón del hombre. Dios tiene muchas formas para que el hombre entienda y acepte ese mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros, así como en la palabra, como en la alabanza, en todo. Gracias, Señor, por su bendita palabra también. Vamos a leerla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Leemos una porción, un versículo, un artículo, un capítulo, para reflexión, para de pronto recordar muchas cosas que la palabra nos enseña y nos recuerda y nos guía y nos da luz. Todo eso es lo que la palabra nos da. Nos enseña, nos guía, nos da luz.
amor, paz, gozo. Todo eso es lo que la palabra nos enseña. Corrección de muchas cosas. Vamos a leer en Romanos 6.1. Romanos 6.1. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que nos guíe, que nos enseñe, que nos ilumine en poder entender, poder captar muchas enseñanzas que Él nos ofrece, de corrección y de muchas cosas que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Romanos 6.1. Pues hay un capítulo, el capítulo que nos dice aquí es muertos al pecado. Y dice, ¿qué pues diremos? Nos hacemos como una pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra pregunta que nos hacemos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es una pregunta que nos hacemos, si está bien o está mal. Amén. En ninguna manera, ahí nos responde la palabra, en ninguna manera de las dos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Este primer versículo, capítulo, y aquí hay un subtítulo por aquí, siervo de la justicia, o sea que viene siendo el resultado
del primer capítulo. Siervos de la justicia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hay que pensarlo. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice el apóstol, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para vivir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro, en Cristo Jesús nuestro. Amén. Toda la palabra es para reflexión, es para pensar, para analizar en qué nivel está el hombre cristiano, en qué nivel estamos en cuanto a la vida cristiana y de pronto para los nuevos, los que están entrando, están llegando, están reconociendo y están estudiando la palabra. Todo esto es la corrección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los que ya tenemos bastante tiempo, los que estamos entendiendo el mensaje, entonces es muy buena la palabra por eso, que nos enseña. ¿Qué pues diremos? Nos preguntamos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, según lo que hemos leído ya de la palabra, pues no podemos seguir, como dice la palabra, sea frío o sea caliente, porque tibio no lo aceptará el Señor. Dice que lo vomitará de su boca. Entonces, no podemos haber sido libertados, haber sido rescatados, haber sido perdonados y libres del pecado para seguir perseverando en él, en el pecado. Con de pronto la disculpa que Dios por su gracia nos salvará. Entonces no podemos pecar y que por la gracia de Dios seamos salvos. Entonces en ese caso nos podemos preguntar eso. No podemos perseverar en eso, seguir pecando y seguir un día sí y otro día no.
alabando a Dios y creyendo en Dios. No, debemos ser firmes, debemos cortar con el pecado y seguir lo que Dios dice, sea caliente o sea frío. Entonces, amamos a Dios y somos radicales en nuestra vida de cristiana, sabiendo que ya Dios nos ha enseñado que es malo hacer tal cosa, es malo esto, que por esto no podemos heredar el reino de los cielos, entonces no podemos perseverar en ese pecado, ¿no? En ninguna manera, por eso nos dice ahí, en ninguna manera se puede perseverar en eso. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? El mismo pecado nos redarguye de juicio, sí, el Espíritu nos redarguye de juicio y de pecado, ¿no? No podemos decir que podemos entrar si entramos con pecado, tenemos pecado, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces eso nos redarguye para que no cometamos nuevamente el pecado o sigamos pecando en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido limpios de ese pecado y nos ha redimido nuestro Dios, no podemos perseverar en él. No, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir en ese pecado porque ya ha sido erradicado, cortado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todo eso, la palabra ya nos ha enseñado que en el bautismo, en esa semejanza, el bautizo para perdón de pecados, para lavar nuestros pecados, cuando nos sumergimos en Cristo, en el agua, y volvemos a nacer a una nueva criatura, un nuevo hombre, hemos muerto al pecado. Hemos muerto, hemos sido bautizados en semejanza en el agua, pero también viene para el que ha cortado, ha sido radicalmente en el pecado, ha sido bautizado en el Espíritu. Cuando dice que somos bautizados en el Espíritu con fuego, eso nos enseña que hemos sido totalmente limpios y lavados del pecado. Entonces, por eso sabemos que hemos sido bautizados en el Espíritu también. Hemos sido bautizados en su muerte. Así como Él murió en semejanza también, nosotros morimos en Cristo cuando aceptamos al Señor, cuando dejamos totalmente el pecado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces ahí vemos que somos unas nuevas criaturas, somos unos nuevos hombres y ya servimos no al pecado, sino a la justicia de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él. Creemos, o sea, aquí todo lo que nosotros hacemos y entendemos y sabemos que todo es por fe, todo lo hacemos por fe. Somos bautizados por fe, somos lavados por fe, somos perdonados por la fe. Si yo creo que soy perdonado por Dios porque estoy limpio de mancha de pecado, pues eso es la fe. Entonces aquí fuimos bautizados por la fe en Cristo, lo mismo que el Señor Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con Él.
pues somos sepultados en pecado, pero para resucitar en resurrección, en un hombre nuevo, un espíritu nuevo, para vida. Porque fue para vida que nuestro Padre, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, por eso los que entendemos, caminamos en una vida nueva, en un nuevo cuerpo para servir a Dios, no para servir ya al mundo del pecado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza quiere decir fe también, semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección. Entonces, creemos por fe que vamos a ser resucitados también juntamente después de la muerte, pero aquí vemos que como éramos muertos al pecado, pero vivos en el cuerpo, entonces con el bautizo fuimos nacidos de nuevo en el Espíritu, ¿no? Entonces así, por la fe en la resurrección, vamos a ser resucitados, por la fe en la resurrección también. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí vemos que somos nuevas criaturas, un nuevo espíritu para Dios y un nuevo cuerpo, cuerpo. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado, no nos dejemos llevar por la concupiscencia de la iniquidad del pecado, a fin de no servir más al pecado. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, que no nos dejemos llevar por ese deseo, esa tentación, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces aquí vemos que así que Dios nos perdonó, hemos muerto al pecado, no vamos a pecar más. Dios ve que nosotros, Él conoce nuestro corazón, Él conoce todos nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros deseos, pero también conoce en qué andamos, en qué pecado de pronto Él nos puede mirar en que hagamos o caigamos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, nosotros mismos sabemos si somos justificados o no del pecado. Entonces, si morimos al pecado, hemos sido también justificados, ¿no? Así morimos con Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, Dios pues nos levantará este cuerpo, y si estamos siendo fieles, haciendo la voluntad de Él, que venga la muerte, que venga lo que venga, nos levanta. Entonces nosotros estamos confiados que todo aquel que vive arrepentido, vive en la verdad, y morimos corporalmente, pues partimos para el cielo,
viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Esa es la vida eterna que Él nos promete en su palabra. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Entonces, por eso nosotros creemos que Él está vivo, o sea, Él está con el Padre, Él está allí. Dice que Él se fue a prepararnos morada para nosotros que morimos en Él, creyendo en Dios, resucitaremos juntamente con Él. Dice que aquí, para vivir eternamente, ya la muerte desaparece, ya no hay muerte allí, porque es para vida eterna. Más para el que se pierde, también hay muerte eterna. El alma muere eternamente. Entonces es lo que se ve aquí, que ya la muerte desaparece. La muerte no se enseñoreará más de Él, del Señor Jesús. Y aún para nosotros también tiene esa promesa de que la palabra dice que vivir ¿qué? Eternamente. Entonces para los que morimos en Cristo morimos eternamente allí. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Volvemos a lo que decíamos antes, que cuando nosotros cortamos, somos radicales en un pecado, somos totalmente, digamos, fiel a Dios, no vamos a retroceder, no vamos a incumplir a esa palabra que Él nos dice, no haga lo malo. Estamos cortando con eso, pues aquí vemos que de una vez por todas, porque en cuanto murió al pecado, ¿no? No morir corporalmente, sino morir al pecado es dejar totalmente el pecado. Una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, después de que hemos muerto al pecado, no servimos más al pecado, vamos a servir a nuestro Dios, porque para Él hemos sido llamados para servir a Dios y para vivir en Él. Después de que tenemos un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, vamos a vivir para Él, vamos a servir para Él. Mas cuanto vive, en cuanto vive, mientras vivamos aquí, y también dice que en el cielo vamos a alabar a Dios, a adorar a Dios allá, ¿no? Entonces vivimos siempre para Dios, siempre, siempre. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Esto habla de Jesucristo y de nosotros también. Considerados muertos al pecado, para que vivamos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que vivamos, volvemos al mismo capítulo casi. Considerados muertos al pecado para que vivamos para Dios en Cristo Jesús nuestro. Entonces consideramos eso, que vamos a vivir es para Dios de ahora en adelante, desde cuando nos convertimos, nos vamos a vivir para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, no reine más el pecado en nuestro cuerpo. No lo expongamos más al pecado, a la maldad, a la inmundicia, a todo lo que el deseo de la carne quiere, que lo esclavice nuevamente al pecado, al cuerpo. Entonces, por eso nosotros danzamos para Dios, adoramos a Dios, cantamos para Dios, saltamos para Dios y damos testimonio de un cuerpo fiel, sano,
todo lo que un verdadero hijo de Dios puede mostrar de Dios, mostrar en su vocabulario, en el hablar, en el modo de actuar, todo, en nuestras obras. Entonces, mostrar esa gloria de Dios que está en nosotros. Amén. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en todo lo obedecer al Espíritu y no a la carne, a todos los deseos. No obedezcáis en sus concupiscencias, ahí, los deleites del mundo, la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Sí, nuestros miembros quiere decir nuestro cuerpo, sí. Todo lo que Él nos dio, no como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces ahí vemos que nos enseña a comportarnos, nos enseña a cómo actuar como instrumento de Dios para ejecutar un instrumento, para servir en una iglesia, para predicar, llevar su palabra, para servir a los demás, para servir al prójimo, predicar su palabra. Todo eso que Dios nos dice es para eso. Para nosotros, como instrumento de justicia, hacer la justicia que Dios nos enseña que hagamos. Esa justicia de Dios se vea en nosotros para mostrar un Dios justo en todos los sentidos, ¿no? Justicia espiritual y física también. No podemos ser como antes, injustos en todo. Debemos mostrar ese cambio, mostrar esa justicia de Dios, ese amor de Dios, mostrarlo en nosotros como instrumentos, como dice acá en su palabra, como instrumentos de justicia, no de injusticia. Porque el pecado no se enseñoreará más, enseñoreará de vosotros, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En este caso, pues ya el pecado, entendiendo que somos hijos de Dios, entendiendo ya la justicia de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios nos da, podemos entender que el pecado ya no mora en nosotros, no viene a gobernarnos el pecado, ya no prevalece en nosotros la maldad. Entonces ya no puede, porque somos instrumentos de Dios, somos hijos de Dios, amadores de Dios. Entonces vemos que el pecado ya no puede morar en nosotros, no puede gobernarnos. Debemos hacer ya la justicia de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de la ley, antes de Cristo, antes de venir a mostrarnos un nuevo rescate, podemos decir un rescate de Jesucristo al mundo y reconciliación del pueblo, del mundo con Dios. Antes para el pecado se hacía un sacrificio,
pecábamos y nosotros llevamos una oveja, un buey, y bueno, allí se hacían varios sacrificios para el pecado, para el perdón de esos pecados que nosotros cometíamos. Entonces se llevaba un sacrificio y era ese sacrificio en el altar se hacía y era borrado nuestros pecados, perdonados. Pero eso Dios ya no aceptó más. ¿Por qué? Porque se volvió como una costumbre. Entonces vemos que ahí vemos el hombre de doble ánimo, como hablamos anteriormente, que era frío y caliente, no era frío ni caliente, es la cuestión. Era un tibio, porque llegaba y presentaba el sacrificio del pecado y volvía, y a los 6 meses o al año otra vez otro sacrificio, porque volvía y caía en el pecado. Entonces tocaba volver a hacer sacrificio para el pecado, para muchas cosas hicieron sacrificios, para perdón de pecados, para muchos sacrificios se hacían. Entonces, si cumplía esa ley, estábamos ¿bajo qué? Bajo la ley. Bajo esa ley, si cumplíamos, si hacíamos obras buenas, entonces éramos perdonados. El que cumpliera la ley era perdonado, era justificado. Pero más ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia de Dios que ha derramado, que nos ha dado, es para muchos que de pronto son fríos, que de pronto no han podido entrar al reino de los cielos por muchas circunstancias, no han podido entrar. Tienen el deseo de entrar al reino de los cielos, pero no han podido por muchas cosas, o el enemigo los tiene todavía para que no puedan entrar. Entonces esa gracia los acobija de pronto a ellos. ¿Por qué? Porque esa gracia los acobija pues por medio del arrepentimiento, ¿no? Una persona que dura 100 años y está por gracia viviendo ahí todo el tiempo, 100 años, pero al final dice, bueno, Señor, me arrepiento del pecado, me arrepiento de lo malo. Esa es la gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios está sobre esa persona porque dice, bueno, se arrepintió, siga y entre, es salvo. Entonces vemos que esa gracia acobija en mucho en ese sentido. Así como el ladrón crucificado con Jesucristo, ¿no? Que al final se arrepintió y por la gracia de Dios, sí, allá nos vemos en el paraíso. Le dijo, sí, se arrepiente del mal. Entonces el hombre, por su gracia, Dios lo salva por medio del arrepentimiento. Para todo aquel que se arrepiente en vida. Por eso es que es muy bueno estar en la comunión con Dios, en la voluntad de Dios, para tener esa gracia siempre de Dios que nos da, de poder entender, de poder estar sumergidos en la presencia de Dios y poder entender lo que Él nos habla y lo que Él nos dice. Aquí en este subtítulo pues nos habla de pronto pues de la enseñanza anterior, pues siervo de la justicia. Ya venimos a ser después de un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, nos habla de siervos de la justicia, ¿no? Todo lo que la enseñanza que nos da Dios de ser siervos de la justicia.
qué debemos hacer y qué ganancia tenemos. Todos ya sabemos que los que estamos en Cristo, la ganancia es la vida eterna, ¿no? ¿Qué pues? Pecaremos pues, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces ahí volvemos a ver que no podemos pecar porque estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, porque Dios me salva por gracia, entonces yo puedo pecar hasta toda mi vida. Y al final arrepentirme, no puedo hacer eso porque Dios dice que también hay muerte repentina de nuestro cuerpo, que no nos permite de pronto tener esa salvación en vida, ¿no? Porque dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. Entonces aquí vemos que debemos estar en arrepentimiento en todo tiempo y excepto del pecado, o sea, no tener pecado para cuando llegue el tiempo de partir, no nos coja con pecado, con mancha de pecado. Entonces, nuestra excusa no puede ser esa, porque pecaremos entonces porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en ninguna manera tampoco. No podemos hacer eso. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces el pecado nos gobierna para muerte, no solo muerte corporal sino espiritual. Entonces ahí vemos que nos gobernará siempre si nos sometemos, si nos volvemos esclavos de obedecer esa obediencia. Así también, si obedecemos a Dios, pues somos esclavos para servirle a Dios. O sea, así como éramos esclavos para servir al pecado, pues si somos hombres de justicia de Dios, pues ya ese amor a Dios nos convierte casi como esclavos que queremos a toda hora con hacer la justicia, a todo tiempo adorar a Dios, esa comunión queremos tener con Él en todo tiempo, esas ganas de pronto hasta no trabajar por hacer alguna obra para Dios. Entonces ya nos ponemos al servicio de Dios y nos esclavizamos para Él. ¿Para qué? Para tener como esa compañía ahí en todo tiempo y poder disfrutar esa compañía con el Señor. Porque nos volvemos esclavos de la justicia, ¿sí? A toda hora queremos hacer lo bueno, queremos que nadie haga lo malo, queremos que todos hicieran lo bueno. Entonces, esclavos de la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, si Dios nos llamó, Dios nos escogió, gracias a Él, que, aunque éramos esclavos del pecado, dice, y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa doctrina sana, buena que nos tiene Dios para nosotros. Entonces, hemos obedecido a esa de corazón, aquella forma de doctrina, una enseñanza nueva, una nueva palabra, un nuevo mensaje. Y así como el Señor Jesucristo vino a cambiar muchas cosas que en el antiguamente se hacían,
y que se practicaban muchas cosas, en los tiempos de Jesús. Entonces Él vino a cambiar esa forma que tenían y maneras que tenían de vivir los que eran de Dios. Entonces Él vino a cambiar eso. Bueno, ya no, les dijo, bueno, ya no haga tal cosa, haga así. Entonces es una forma de doctrina diferente, por medio de la fe, ¿no? Entonces, ya por medio de la fe, no por medio de obras, ni que fuimos entregados para ser, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, libertados de ese pecado, venimos a servir solo a Dios. Ya no podemos servir a la injusticia. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad. Como humanos, pues de pronto vienen de pronto tentaciones de hacer lo malo, de hacer lo que no es. Y de hacer también cosas que Dios no quiere que hagan. Pero la carne es la que jala para hacer lo malo, ¿no? Pero por nuestra humana debilidad, por nuestra forma de vivir en el entorno donde esté uno, esa debilidad lo quiere dominar, por la carne. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, vemos ahí que volvemos a dejar lo malo, que así como presentamos nuestros cuerpos a la inmundicia, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, ¿no? Podemos presentar ahora todo para santificar nuestro cuerpo, nuestros miembros, para servir a la justicia, ya no a la injusticia. Entonces, ese es el resultado de la enseñanza del primer capítulo que leímos, que nos confirma, nos reafirma en esto para seguir adelante, para servir a la justicia siempre. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Esclavos del pecado. O sea, éramos esclavos de pecar, sí, del pecado, libres para pecar, porque no teníamos justicia, no teníamos la palabra, no teníamos la enseñanza. Entonces éramos libres de hacer lo bueno y lo malo. Hoy puedo pecar, mañana puedo hacer lo bueno. Hoy quiero hacer algo malo y mañana lo bueno. Quiero ayudar a alguien, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno y malo. O sea, era libre de hacer esa esclavitud de ese pecado. ¿Por qué? Porque éramos libres acerca de la justicia y acerca de la injusticia. O sea, se hacía lo justo y se hacía lo injusto al mismo tiempo. Entonces de nada servía porque
lo que dice la palabra, ¿no? Sea caliente o sea frío. No, tibio no puede ser. Entonces, porque cuando éramos esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia también. O sea, se hacía el pecado, esclavo del pecado, y se hacía también justicia al mismo tiempo. Entonces no se puede hacer ambas cosas, sea justo o sea pecador, una de las dos, pero ambas, ninguna de las dos acepta a Dios. Bueno, hago lo bueno y después hago lo malo, ¿no? Debe ser justo, solamente justicia. Entonces ahí en ese caso se hacían ambas cosas. Éramos esclavos del pecado, pero al mismo tiempo hacíamos justicia, éramos justos. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto tiene aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pues el fruto es el gozo de conocer a Dios, ese Dios maravilloso, misericordioso, que nos ha libertado del pecado, de ser siervos, de tener por el fruto la santificación, como fin la vida eterna, dice acá. Ese es el fruto, porque ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales nos avergonzábamos de que hacíamos antes? De pecar, de ahora entender que tal cosa que hice hoy, pero ¿cómo hice yo eso? Estábamos ciegos de la justicia, entonces cuando estaba uno ciego, pues hace todo lo que le viene a la mente del enemigo, que haga lo malo. Entonces uno hacía cosas que ni uno mismo entendía. Entonces aquí vemos que ahora nos da vergüenza de hablar de eso, de esas cosas, de esa injusticia que se hacía, de todo ese pecado. Entonces, porque el fin de ellas era ¿qué? Pues muerte. Ahora entendemos que era muerte, pues para el que no ha entendido es muerte espiritual, ¿no? Todo nos conlleva a la muerte espiritual y muerte si no, de pronto no reconocíamos a Dios, pues muerte del alma también, eternamente, se perdía el alma. Entonces ahí vemos que, porque el fin de ellas, de todas esas cosas que hicimos malas, el fin de ellas es muerte, todo nos conduce a la muerte, el pecado. Muerte espiritual y muerte eterna, muerte física. Entonces, esto es maravilloso, porque el fin de ellas es muerte, o sea, hemos entendido eso y por eso no queremos caer en ese viejo mundo, en ese mundo de pecado nuevamente, porque sabemos ya la condenación que viene para eso, para ese pecado. Entonces el fin de ellas es muerte. Mas ahora el que habéis sido libertados, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida ¿qué? Eterna, ¿sí? Entonces, por medio de su palabra somos santificados, somos corregidos, somos bendecidos. ¿A fin de qué? De tener la vida eterna para cada uno de nosotros, maravilloso esa palabra. Entonces, esa es la libertad que Dios nos dio del pecado y hechos siervos de Dios para tener por ese fruto, vuestro fruto, la santificación, santificarnos de todo lo malo. ¿Y como fin qué? Pues la vida eterna. Ese es el fin del hombre.
para el malo o el justo, el bueno. Vida eterna o vida de condenación eterna también. Entonces, eso es lo que nosotros, por medio de la fe, porque por fe somos salvos. Entonces tenemos esa paz, ese gozo, ese fruto, esa bendición que es lo más grande, que es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro, Jesús nuestro. Todos los que creemos y creemos que Dios mandó su Hijo, que Dios nos enseña, que Dios nos corrige, nos levanta, nos fortalece, ahí tenemos la respuesta, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida, dádiva de vida, dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, qué maravilloso la palabra, porque nos enseña y nos corrige, nos alinea y nos pone alegres. ¿Qué más que lo que Dios tiene para nosotros? No podemos disfrutar más acá en la tierra, pues vámonos a disfrutar al reino de los cielos. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que tiene para usted y para todos los que amamos a Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Entonces, por eso estamos perseverando. Gracias por su palabra y su bendición de cada día. Y la alabanza y la adoración siempre para Él. Gracias, Señor, por su palabra, por sus bendiciones, por su verdad, por su amor. Y vamos a cantarle otra canción de exhortación al Señor. Tengo vida, tengo un Dios que es eterno, muy seguro, pues escucho hoy su voz. Mis canciones son de Cristo y no lo niego, aunque algunos me critiquen de este amor que dice su palabra. Soy su hijo por el cual allí murió. Soy guerrero, soy valiente y no le corro. Al gigante yo lo roto con mi Dios. En la vida no hay momento más hermoso que encontrarse con el buen Dios creador. No hay persona más hermosa en el mundo que aquel el que llamo Salvador. Han pasado muchos años en mi vida, que del lodo su amor me rescató. Y errante por el mundo y sin salida, hasta que mi vida Cristo rescató. Han pasado muchos años tan hermosos, que nuestro Dios que aún nos enseñó. No hay persona más hermosa en el mundo que aquel que hoy llamo Salvador. Han pasado varios años en mi vida, que del lodo su amor me rescató. Iba errante por el mundo y sin salida, hasta que mi vida Dios me rescató. Gloria a Dios. Gracias por su palabra, gracias por tus bendiciones. Y siempre la gloria será para Él, siempre, en todo tiempo y en todo momento, en todas las circunstancias. Aunque
esté el mundo acabado, el que esté con hambre, con guerra, con destrucción, nunca nos apartaremos del amor de Cristo, dice la palabra. Amén. Entonces reprendemos hoy toda situación, toda contaminación, todo desespero, todo lo que viene a la mente del hombre, del Hijo de Dios, toda tentación. Yo por eso bendigo a tu pueblo, bendigo al pueblo de Israel, bendigo tu iglesia, bendigo a nuestros hermanos, los bendigo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Amén. Gracias, Señor, por su bendición, por su palabra y por tenernos siempre en su compañía. Honramos su nombre y bendecimos su nombre. Amén. Invitados para la próxima.